Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial y hoy tenemos el honor de entrevistar por primera vez aquí en el canal a Néstor Garrido, quien es licenciado en Comunicación Social, mención Periodismo por la UCAP en Caracas, Venezuela, coordinador de Venezuela Hispanista, secretario de Mejoramiento Profesional y Cultura del CNP y acaba de ganar el segundo certamen internacional de relatos cortos organizado por Hispanidad Cartagena y la Asociación Civil Héroes de Cavite por su cuento Una sola palabra. Y el día de hoy estaremos hablando sobre el uso político de la leyenda negra española, ¿no? Garrido ha publicado una serie de artículos en el diario venezolano El Nacional de nombre Descolonización de la Historia, donde habla del uso político de la leyenda negra antiespañola en Venezuela y cómo el mito histórico ha servido a algunas naciones a su consolidación, el manoseo de la historia que pretende tapar pues ciertas realidades históricas. Así que sin más, bienvenido a Venezuela Provincial, Néstor. Muchas gracias, Emilio. Un placer estar con ustedes acá en este interesante y con una audiencia muy nutrida como es Venezuela Provincial. De verdad, para mí es muy importante esta conversación que podemos tener porque somos venezolanos, tú allá en España, yo acá en Venezuela, pero y podemos entender esta realidad que existe en el manoseo de la historia, en el uso político que ella tiene y en estos planes que tiene el gobierno para lo que ellos llaman la descolonización de la historia, que no es un concepto meramente venezolano, es un concepto de la izquierda que trata de hacer el, que el gobierno, o sea, que trata de hacer que toda la narrativa que tiene que ver con la educación, con lo que, la geografía incluso, la toponimia, cambie para dar supuestamente protagonismo tanto a indígenas como a afroamericanos, como mujeres, como grupos LGTB y una cosa que ellos nunca han definido, que es lo que ellos llaman nuestro americano, que suponemos que es la Hispanoamérica, pero que no tiene un enfoque o un plan específico en el llamado Plan de la Patria, que es donde aparece este término de la descolonización de la historia. Bueno, ese término Nuestra América lo utiliza mucho la historiadora uruguaya Mónica Luar. Le mandamos un saludo a ella, ¿no? Antiguamente también se utilizaba mucho este término en la América hispana. Pero bueno, Néstor, como hemos dicho, has publicado en el Diario Nacional esta serie de artículos. Y bueno, ahí explicas cómo en Venezuela existe este programa de nombre El Plan de la Patria 2019-2025, que sirve de marco ideológico para la generación de políticas públicas de Venezuela y tiene como uno de sus objetivos centrales, según el gobierno, citamos, abrimos comillas, la descolonización como componente fundamental de la ruptura histórica fundada en nuestras bases indígenas, feministas, afrodescendientes, nuestras tierras, en nuestras Américas y de profundo arraigo nacional bolivariano, ¿no? Tal como se lee en el documento que publica este Ministerio de Poder Popular de Planificación en su página web, ¿no? Háblanos un poco de este plan que ya lo has hecho al principio, que busca ideologizar a la población y cómo está lleno de elementos de leyenda negra antiespañola, de antihispanismo y también de mitos históricos. Bueno, en resumen te puedo decir, o sea, la idea es dar protagonismo a los indígenas, pero ¿a cuáles indígenas? No a los indígenas que están vivos en este momento, sino en el relato histórico, darle visibilidad específicamente a los grupos caribes, porque los grupos arahuacos están totalmente tapados, Sí, eh, marginalizados. marginalizados, marginados. ¿Por qué? Porque en el relato oficial venezolano, y eso no es exclusivo de este gobierno, sino que siempre ha sido así, cuando se busca una imagen idílica del indio o del indígena venezolano, del aborigen venezolano, se va al Caribe, que fue un grupo que se opuso a la conquista española. Recordemos que en Venezuela el proceso, al igual que en otras latitudes de América hispana, los españoles siempre buscaron aliados
grupos indígenas que tuvieran algo en contra de otros que estaban, mejor dicho, a veces era al revés, eran los indígenas buscaban a los españoles para ir en contra de sus enemigos históricos. En el caso específico de Venezuela, los arahuacos, que eran y siguen siendo mayoría en la población indígena actual, los arahuacos estaban en contra de los caribes, sobre todo por ciertas prácticas belicistas y prácticas eh, Antropofágicas. antropofágicas. O sea, eran caníbales. La palabra caníbal viene justamente de la palabra Caribe. O sea, el caníbal y Caribe llegaron a ser sinónimos en algún momento. El problema está en que estos grupos arawaks dan la cabida o se hacen súbditos del rey sobre todo de la reina de España, de Isabel la Católica, y dejan entrar a los españoles para ir fundando los primeros pueblos. Ahí encontramos, por ejemplo, la figura de Francisco Fajardo, que era un mestizo, hijo de un español, y una cacique o una cacica guayquerí de la isla de Margarita, que eran arawak y que tenían una guerra en la guerra contra los caribes. Francisco Fajardo, que hasta hace nada era el nombre que llevaba la autopista principal de Caracas, Francisco Fajardo fue un precursor de la fundación de la ciudad de Santiago de León de Caracas, mucho tiempo después que él estuvo por acá, a mitad del siglo XVI, cuando se funda la ciudad. Pero él estaba antes. Pero Francisco Fajardo era sobrino de caciques de la zona de Naiguatá, y Naiguatá era su tío, y ellos estaban en guerra contra los que estaban en la zona de Caracas, los Toromaima, que eran, y la zona de los Altos Mirandinos, los actuales Altos Mirandinos, donde estaba comandados por Guayquerí. Bien, o luego también los mismos arahuacos, que eran los caquetíos Sí, de en la la zona de zona Coro, sí. Coro, Manaure, que era el diao de la zona, era es decir, el cacique de la zona, que incluía, por supuesto, no solamente la zona norte, lo que es actualmente el estado Falcón, sino también las islas de Aruba, Curazao y Bonaire. Esta gente, él, el reino había sido cortado por la presencia de caribes en la Sierra de Coro, que había puesto los caquetíos del norte y los caquetíos del sur en la zona de lo que es actualmente el estado Lara. Y bueno, Manaure hace la alianza con Juan de Empíes y deja entrar se funda la ciudad de Santana de Coro, y a partir de la fundación de Santana de Coro, que es la primera capital de la provincia de Venezuela, desde ahí se emprendió la guerra contra los caribes de la De la sierra. región central, sí. No, de la Sierra de Coro, Ah, de la Sierra de Coro. para facilitar entonces el camino entre el norte, donde estaban los caquetíos, y los caquetíos del sur, de la zona de Barquisimeto, por llamarlo así, para que la gente tenga una idea, aunque los nombres no pertenezcan a ese momento, pero para que entiendan Sí, cuál la es zona donde se encontraba. Entonces, estos arahuacos han sido disminuidos, marginados, se les ha oscurecido en la historia nacional. Entonces, cada vez que se habla de los indígenas, se habla de la resistencia caribe. De hecho, uno de los actos de esta descolonización, o que ya venía antes, pero que ahora aparece ya en el plan de la patria, uno de los actos fue dejar de llamar Día de Descubrimiento, Día del Encuentro, Día de la Raza, etcétera, tal como se llamaba antes el 12 de octubre, y ahora lo llaman el Día de la Resistencia Indígena. Lo curioso es que esta resistencia indígena, se hacen los actos de la resistencia indígena, pero todos se hacen en español. Eso implica necesariamente que la resistencia indígena se españolizó. Esa es una de las grandes contradicciones que hay dentro de esta narrativa. Lo mismo, bueno, ya que tú habías hablado de Mónica Nicolielo, Ujú. nuestra amiga Uru, ella tiene una idea o una frase que a mí me impactó mucho porque en esta lucha o en esta
supuesto indigenismo. Los gobiernos de Hispanoamérica, y en ellos incluimos el de Venezuela, tienen una fijación con los indios muertos, pero le importa muy poco los indios vivos. En Venezuela ha habido en los últimos años un retroceso en la vida de los grupos indígenas, sobre todo en el Amazonas, Ujú, porque la incidencia de la minería ilegal y de los grupos irregulares que están detrás del oro que hay en la zona ha hecho que Yanomamis los grupos que están ujú. en esa zona tengan que irse o tengan enfrentamientos con esos grupos y a esos, de esa resistencia indígena no se habla. De esa Es resistencia, importante esto que señala Néstor, porque hace poco la prensa en Venezuela, hace un año, un par de años, sacaba fotos de Yanomamis que procedían de Venezuela desnutridos totalmente, teniendo que cruzar la frontera hacia el Brasil, ¿no? ¿no? Y además a ellos se les unieron un grupo de guaraos que Ujú, estaban en la zona del Delta, muy lejos de Brasil, que también se refugiaron en Brasil, bueno, también como parte del proceso de crisis humanitaria que vivimos nosotros hace unos 3, 4 años, cuando todavía existe, pero que ya no está tan evidente como era hace 2 o 3 años. Eh, y ellos tuvieron que irse. Bueno, además, esos grupos guaraos tenían una epidemia de SIDA muy importante que había sido denunciado, pero hay una política que copia directamente la política de las reservas que hace Estados Unidos o que hizo Estados Unidos en el siglo XIX cuando tomó vastos territorios del llamado oeste. eh, ya se los quitó, ya fuera que se los quitaran a Francia o a México, donde llevaban a los indios a vivir en reservas. Aquí más o menos existe eso, una, una especie de, bajo la excusa de que hay que preservar su cultura, entonces los aíslan de toda influencia de la civilización o del mundo occidental, representado por la sociedad criolla venezolana, los aíslan porque van a perder la lengua, van a perder la religión, van a perder las costumbres, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se dan cuenta que de alguna manera condenan a esa población al atraso, a la ujú. desconexión del resto del país y los condenan a, por ejemplo, ellos veían de muy mal, y es una percepción que no lo voy a decir así, pero me daba la impresión de que era así como de estos estudiosos, ya sean antropólogos, arqueólogos, que querían preservarlos en la manera más pura posible, como si fueran animales, Ujú. eh, para que no se contaminaran con lo otro y no se mezclaran, y entonces ellos no perder su objeto de estudio. Entonces, de esa manera, espérate un momento. Sí, no es importante lo que dices porque lo condenan al ostracismo, a no poder tener acceso a una educación y poder desarrollarse tanto culturalmente como económicamente, ¿no? Porque viven en la más absoluta ruina y pobreza. Pero la continuación de o segunda parte de tu artículo, Néstor, tiene como nombre la descolonización de la historia, Píntame angelitos negros, donde Ya. hablas de esa obsesión por africanizar a fuerza de mitos o de tergiversiones la historia de Venezuela, ¿no? Siempre presentando la intención contra el imperio, tan impropia de la dialéctica marxista, y hace que se soslayen hechos como el de Juan Francisco de León y se exalten las figuras de Chirinos, Andresote o Miguel Guacamaya, otro levantisco de Barlovento. Háblanos también de esa parte que se quiere africanizar, ¿no? Ahí pasa una cosa muy interesante, porque se buscó en la historiografía o en la historia venezolana figuras que en algún momento representaran un enfrentamiento con el orden establecido, es decir, contra el gobierno. Y se encuentran figuras como la de Andresote.
Andresote, que si nosotros lo analizamos o lo vemos con otros ojos, encontramos con que Andresote era así como una especie de asaltacaminos en la zona de Yaracuy, que se dedicaba a todo el tráfico del cacao que salía de la zona del Valle del Yaracuy hacia Puerto Cabello. Eh, lo robaba. Entonces, eso que llaman resistencia indígena es la exaltación también de una especie de violencia, de una especie de la lucha, vamos a llamarla así, contra el opresor se convierte en delincuencia. Entonces, eh, hay un elemento del discurso que es contraproducente incluso para el mismo gobierno. Entonces, es como si nosotros, en mucho tiempo después, tomásemos como figura legendaria o como ejemplo a el Coqui de la Cota 905, que se opuso a este gobierno. Entonces, el gran o cualquier otro de estos delincuentes que tiene, o que líderes de bandas criminales, que en algún momento toman zonas de la ciudad de Caracas, que han tomado la zona de la ciudad de Caracas, o como hicieron cuando tomaron la sede del Club de la Policía en la Cota 905, aquí en Caracas. Entonces, un poco eso, un poco eh, hay el modelo que plantean para exaltar la presencia del afroamericano en Venezuela, no son necesariamente ejemplos que uno pudiera decir los más edificantes. Hay, por supuesto, en una sociedad mixta, mestiza como la venezolana, hay elementos africanos que son loables, pero que como no entran dentro de la dialéctica de del, de la reivindicación o la utilización de las reivindicaciones como parte como sustituto de la lucha de clase, entonces no las toman en cuenta. Ese es el problema. No hay, no se ve el conjunto, sino que se toman algunos ejemplos que representan algunos de los valores de lo que ellos llaman la resistencia o la lucha en contra del blanco, del europeo, del catolicismo, o como tú lo quieras, o todo en su conjunto. Es interesante que dice, lo que dice, porque hay ejemplos que sí pudiéramos tener de esta población africana que estuvo en Venezuela durante la época de la conquista, como Antonio Pérez el Africano, que estaba en las huestes de Diego de Lozada, o Juan el Portugués también estaban en estas huestes, o sea, hay muchísimos casos, o el Capitán Blanco, que fue el fundador de Curiepe, en el actual estado Miranda. Mira, sin ir muy, alguien que uno pudiera utilizar como un ejemplo de enfrentamiento, por ejemplo, con las clases más encumbradas de la élite de la época todavía cuando éramos Capitanía General, las Bejaranos. Las Bejaranos, cuando uno dice, oye, qué horrible lo de las Bejaranos, recordemos las Bejaranos, aquellas hermanas que hacían la famosa torta y que Y lograron bueno, amasar. aunque eso todavía No, no, dicen que es un mito, ¿no? no, pero las cartas existen. La real cédula donde dice que las Bejaranos tenían que ser aceptadas como blancas existen porque existían las Sí, pero lo gracias de al la sacar. torta me refiero y esto. Ok, lo que fueran, las granjerías que hicieron. Eran unas mujeres que habían logrado como en esa economía de la Capitanía General de Caracas, de Venezuela, tenían dinero, tanto como para pedirle al rey que le hiciera las cartas de las gracias al sacar. Es decir, que podían comprar su condición de blancas, que era lo que estaba ahí. O sea, uno lo puede ver, oye, qué horror que los mulatos tenían que comprar la condición de blancos, pero podemos verlo desde otro punto de vista y viéndolo contextualmente. En ese momento, en ningún otro lado del América
y hablando claro y directo, en la América anglosajona, un mulato iba a ser incluso un cuarterón que pudiera tener la piel muy blanca, si tenía antepasados africanos, jamás iba a lograr, eh, primero, que se le reconociera como lo que en otra, o con otro estatus, que no fuera el de negro, y que se le incluyera y que se le dijera, bueno, señora, las señoras pueden ir a misa en la catedral, que era lo que se dice que era lo que buscaban. Entonces, era una sociedad totalmente distinta. Esas mujeres representan, sí, primero, era una sociedad que permitía que las personas, más allá de su origen étnico, pudieran en ciertas circunstancias y en ciertos momentos, pudieran acumular riqueza, cosa que en otras sociedades de la América, ya dijimos, la Sí, otra América, anglosajona o francófona o holandesa también. no tenían esa oportunidad. Esto era el régimen Venezuela, el régimen español. En la América era mucho más benévolo para esos grupos. Como tú mismo hiciste un programa sobre el Fuerte Moses. Ujú. Y en Venezuela también se sabía, por ejemplo, de gente escapada de las islas de Aruba, Curazao, que se refugiaban en Venezuela porque automáticamente podían pasar a ser libres. O sea, había esa posibilidad porque la corona española tenía una actitud distinta, más benévola, vamos a decir sí, había esclavitud evidentemente, pero era mucho más benévola que en otras latitudes de nuestro continente. Entonces, uno puede darle la vuelta a las cosas, pero el enfoque que hace esta descolonización de la historia no es nada más el reconocimiento del africano en este caso, sino su reafricanización. ¿Qué quiere decir eso? Cuando ellos dicen, bueno, hay que recuperar nuestros colores, tenemos que recuperar nuestras tradiciones. ¿Qué es lo que le están diciendo a la gente? O sea, que usted ahora se tiene que poner batas, y lo vemos en los grupos que ellos mismos promocionan, de grupos folclóricos, entonces tú los ves vestidos a la usanza actual de de sus equivalentes de Nigeria o de Senegal, con ropas que no corresponden directamente a la tradición de los grupos africanos en Venezuela, sino disfrazados de africanos. Entonces se estimula también la rea- re- recuperación de los dioses africanos con la difusión o con el apoyo a grupos, a sectas religiosas o a grupos o creencias religiosas que tienen que ver con eso, con lo africano directamente. ¿Verdad? Promoción, por ejemplo, de la santería, que es la santería Ujú. cubana, candomblé o macumba brasileña. ¿Verdad? Una cosa que uno dice, esto no es recuperar, sino rehacer. Y lo mismo pasa con los grupos indígenas. Aquí en Venezuela hubo un plan llamado Recupera tu etnia. Eso, un caso que yo mismo vi en el estado Lara. Lara, uno de los estados donde los grupos indígenas, como grupos lingüísticos, desaparecieron. Está esa población, pero mezclada, totalmente mezclada. Entonces hubo todo un plan para que los larenses fueran al SAIME, a identificación, a decir, mire, yo me identifico como caquetío, yo me Ujú. identifico como girajara, yo me identifico como gallón. Sí, de No, hecho, yo cuando trabajé, perdona que te interrumpa, en la alcaldía de Lecherías como funcionario de Hacienda, pues recibí muchas cédulas y había gente que se identificaba como Cariña, ¿no? Y cuando lo veía, pues era una persona mestiza, me llamaba mucho la atención esto, ¿no? en este caso específico de los gallones del sur de Lara, Ujú, vinieron un grupo a la universidad donde yo daba clase, que yo, miren, nosotros tenemos un problema aquí, que nosotros queremos recuperar nuestra lengua. Y le digo, ¿qué tipo de lengua quieres tú recuperar? Porque, o sea, una lengua no se recupera. No, que nosotros tenemos aquí un diccionario de las palabras que usaban los gallones. Cuando tú veías las palabras, te dabas cuenta que estaban mezcladas, palabras
hasta palabras griegas, porque entre las palabras africanas, palabras indígenas incluían orquídea, por ejemplo, que no es una palabra griega. Y me metían, era un patuque ahí, eso no tenía mayor. Le digo, mira, imposible recuperar una lengua a partir nada más de los sustantivos. O sea, tienes que tener una morfología, si no la conoces, no, pero es que estamos obligados. ¿Obligados por qué? ¿No? Porque el ministerio nos pide a nosotros que recuperemos nuestra lengua, nuestras costumbres, nuestra vestimenta y nuestra religión. Fíjate una cosa bien importante, y los nombres, por supuesto. Ujú. Vestimenta, yo le digo, ¿cómo te viste? Bueno, nosotros nos muestran una foto, los hombres vestidos como indios americanos, o sea, en ese caso disfrazados Sí, de, de de Sioux o de carnaval, Apaches, ¿no? indios de carnaval, o sea, como uno se disfrazaba en la escuela cuando se lo disfrazaban de indio, con ese tipo, el mismo tipo, los zapatos, los mocasines, o sea, una cosa que fuera de... Y le pregunto yo, ¿y la religión? Bueno, mira, nosotros estamos obligados a recuperar nuestra religión. Bueno, nosotros le rezamos a Chía y a Sue. Recordemos que Chía y Sue son los dos dioses de la mitología de los aborígenes de los Andes, que no es la zona donde ellos están, ¿okay? Más allá de los Timotocuicas, recogidos por algunas tradiciones de Febres Cordero, que hablaban de las cinco águilas blancas en el sur. Y bueno, de ahí sacaron a ellos a Chía y Sue. Y yo le digo, ¿pero ustedes creen eso? Bueno, nosotros hacemos eso, pero también vamos a nuestros cultos evangélicos. También vamos a misa, también celebramos Navidad. O sea, seguía siendo el mismo venezolano, pero le digo yo al muchacho, fue un señor que me dice, ¿y para qué quieres tú esto? Ah, porque nosotros queremos que el gobierno nos devuelva nuestras tierras ancestrales. Y yo digo, tierras ancestrales, explícame. Bueno, tierras ancestrales son del obelisco de Barquisimeto, es decir, la mitad de la ciudad de Barquisimeto, hacia la ciudad de Humocaro Bajo. O sea, iban a expropiar, era una expropiación masiva en nombre de unos supuestos indígenas, porque no eran indígenas, eran mestizos, Ujú. de cultura mestiza, sin un idioma que uno pudiera decir indígena, sin una continuidad de tradición indígena. Unos, unas personas quizás con ADN indígena, pero que habían perdido toda conexión con esa cultura, los estaban reagrupando para tener el pueblo al cual devolverle un territorio que el gobierno era el que iba a A devolver, porque administrar. recordémonos que todas las tierras comunales indígenas, después de la independencia, Simón Bolívar fue el que se las expropió. Que Pero esto no es muchos pueblos expropiación. indígenas reclaman sus tierras presentando títulos de propiedad concedidas por el rey de España. La cantidad de urbanizaciones que hay de la avenida, desde el obelisco de Barquisimeto hacia, hacia el oeste. Esa era la mitad de la ciudad. La Sí, la mitad de la mitad. ciudad. Entonces tú como propietario de un apartamento ibas a pasar a ser pisatario, porque el territorio era indígena. O sea, era más o menos un plan que yo digo, caramba, lo que pasa es que para hacer eso necesitaban la población indígena. ¿Y cómo invento yo una población indígena? Bueno, vamos a dar cédulas. Eso fue lo que hicieron. No, eso es Ese, un plan, una total locura. Y con tanto territorio, porque acordémonos que el principal propietario de tierras en Venezuela es el mismo Estado. En vez de darle un terreno, un territorio que esté despoblado, que no, sea del ese Estado. territorio es de los territorios más, donde hay más agricultura, que sería todo lo que es el Valle de Quibor, donde están los canarios que viven ahí, que sacan la Ujú. papa, más los territorios, las haciendas que están hacia el lado del Tocuyo, o sea, todo eso va para allá, hacia la zona de... O sea, realmente para mí era una cosa, claro, necesitaban la población y por eso están forjando, inventando no recuperando, sino reinventando una población que desde hacía mucho tiempo era una población mestiza, criolla, como es el 90 y tanto % de la población de Venezuela. Por llamarlo así. O sea, porque aquí cuando nosotros analizamos, hay que lo cito yo en esos trabajos,
Hay un estudio del IBI que hecho mandado a hacer por el gobierno, diciendo, vamos a ver cuál es el porcentaje de población indígena en Venezuela y de población africana claro, la mayor parte de la población está mezclada, pero el resultado fue que 59% del genoma, es decir, de los genes que corren por la sangre de los venezolanos es español o es europeo. Un 28% es indígena y un 13% es africano. Eso lo dice Lili. Y ahí te das cuenta de que tú te estás agarrando de una minoría para de alguna manera afectar a otra mayoría y estás haciendo que la gente olvide, en este caso de estos grupos mestizos, desdeñe sus orígenes europeos o su sangre europea para darle prioridad a una sangre indígena o africana a la cual le están dando privilegios. Y eso es parte de esa estrategia de descolonización de la historia. Además tiene, como tú dijiste, también la parte femenina, que es otra historia, eso no tiene, que tiene otra cosa ahí. Para eso, yo necesito crearme héroes. Para eso, yo necesito crearme modelos, ya sea Guaycaipuro, que es el gran héroe en el caso indígena, pero también mujeres indígenas que no existieron. Ahí está el caso de Apacuana, que es se llama Bueno, te digo algo, Néstor, también se duda mucho de la existencia de Guaycaipuro, porque el primero que lo documenta es José Oviedo Ibáñez en el siglo XVIII, ¿no? Está bien, pero vamos a decir que eso está dentro de la tradición oral. Ujú. Pero hay un documento que dice este señor existió, ¿verdad? Vamos a dejarlo hasta ahí. Pero Apacuana no. Apacuana es una cosa que apareció como en unos cuentos de los años 80, bueno, o sea, hace nada, Sí. 80, ¿no? Y de repente entonces se agarraron y dijeron, vamos a quitar el símbolo de la ciudad de Caracas en la entrada, que era el león con la concha de Santiago y la cruz de Santiago, aludiendo el nombre de la ciudad, de Santiago de León de Caracas, quitando esa tradición de un símbolo que fue entregado para estos bolivarianos, que fue entregado al abuelo de Bolívar, a Simón Bolívar el Viejo, el Ujú. abuelo, el bisabuelo, un antepasado de Bolívar muy prominente, ¿okay? Del cual él llevaba el nombre, Simón Bolívar el Viejo, le llamaban Simón Bolívar el Viejo, que fue el que lo trajo a Caracas, mire, esto me lo dieron allá y andaban locos porque les dieron un escudo de armas para la provincia, el famoso escudo que hasta hace nada el escudo de Caracas. Bueno, quitan la estatua, que es un bien artístico de la nación, y entonces ponen una estatua de una indígena con unos senos prominentes, unos glúteos que no corresponden ni siquiera al fenotipo de las indígenas venezolanas, que no tienen esas proporciones femeninas, por llamarla de alguna manera, por decirlo bonito, ¿no? Entonces, y se sacan de la nada una casita. Entonces ahí para entonces no, porque ellos siempre tienen, la narrativa es que siempre hay como heroínas o héroes olvidados, que nadie se acuerda de ellos. No se acuerda nadie de ellos porque no existían. Y no hay una búsqueda real de información que tú dices, mira, si existió fulana de tal, hizo tal cosa. No, ellos todos lo tienen que crear, inventar. Entonces, un poco lo que ha pasado con los indígenas ha sido eso. En el caso de Lara, en el caso de Ana Soto se llama la India. No, no es un solo nombre, son Ana como el nombre español, Ana, y Soto como el apellido español. O sea, una mujer que de alguna manera ya estaba hasta bautizada, estaba. O sea, que ya no era no se podía considerar en su momento ya no se consideraba indígena, ya era ladina mínimo, ya Sí, estaba hispanizada cristiana. estaba ya. Y muchas veces a los indígenas hispanizados los llamaban españoles, o sea, eso estaba claro, o sea, ya podía pasar por española, ya. Bueno, ella con su marido empezaron a hacer también, a saltar caminos en el camino entre Barquisimeto y Carora, entonces empezaron a saltar. Y eso lo convirtieron, los historiadores lo convirtieron en resistencia indígena otra vez, siguiendo otra vez el mismo ejemplo
Andresote, en Yaracuy, del otro lado, ¿no? Entonces, Ana Soto, de la noche a la mañana, todo el mundo empezó a hablar de Ana Soto, Ana Soto, Ana Soto, porque eh, hecho a partir de la narrativa gubernamental. Tanto dieron que había que exaltar a Ana Soto, la famosa cacica Gallona, entre paréntesis, porque la llamaban que quitaron el nombre de Juan de Villegas, que era el fundador de la ciudad de Nueva Segovia, Barquisimeto, y de una de las parroquias, uno de los sectores del nuevo distrito, para que me puedan entender en España. Un distrito, no sé cómo, jefatura, municipalidad, de Un una parte municipio. municipio de la ciudad de Barquisimeto, entonces le dieron el nombre de Ana Soto. Otra vez, Ana Soto sí existió, Ana Soto sí tenía una actividad junto con su marido, pero nunca dicen que su marido, se llamaba Juan Telles, después que los atraparon, pidió perdón y se volvió a una reserva no, a un pueblo de indios, un pueblo de doctrina, que es el pueblo de Santa Rosa de los Cerritos, a vivir otra vez como cristiano. Eso no existe. O sea, Juan Telles no existe. Existe Ana Soto, cumpliendo doble función, la exaltación de la mujer y la exaltación de la indígena, creándose otra vez mitos. Sí, Néstor, quisiera hacerte otra pregunta sobre la tercera parte de tu artículo, que tiene como nombre la descolonización de la historia, parte 3, Capitán o Capitula o Inventamos, ¿no? Y en él hablas sobre cómo el mito histórico ha servido a muchas naciones a su consolidación como tales, ¿no? O sea, el manoseo de la historia, que no deja de revelar las intenciones ideológicas con las que se pretende tapar las realidades, muchas de las cuales son diametralmente opuestas a la idea que se pretende exaltar, ¿no? Y expones el caso de Ana María Campos, de Domitila Flores, de José eh, Camejo, de Camejo, perdona, o Juana la Avanzadora. Explícanos cómo estos mitos han distorsionado la realidad histórica en Venezuela. Bueno, otra vez, aquí nos enfrentamos a dos tipos de realidades. Una, o la inventan, tipo lo que le pasó a Ana María Campos. O sea, Ana María Campos sí existió como persona. Hubo en algún momento en la historia del Estado Zulia una mujer llamada Ana María Campos, hasta ahí se sabe. Pero esa intervención donde ella le dice a Morales, a Francisco Tomás Morales, que Capitán Morales o capitula o monda, si no capitula monda, que es lo que es la tradición oral en el estado Zulia. Ojo, entre paréntesis, la gente no entiende mucho la frase, porque mondar no es un zulianismo conocido. Pero la gente Es dice, más colombiano, en Colombia sí se utiliza la palabra monda. pero con un carácter distinto, Sí, por lo que yo, monda, algo más escatológico. más, 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 más pornográfico, por llamarlo de alguna. Ok, pero en el caso de esto, y que el hombre la agarró, la puso en un asno y la paseó desnuda por la ciudad de Maracaibo, y ella iba con el dedo hacia arriba diciendo, capitán, si no capitula Monda, y la convierte, ojo, no la mataron, la torturaron, pero la convirtieron en una mártir de la independencia de Venezuela. Ahora, y el otro personaje, Josefa Camejo, de la península de Paraguaná, ese personaje sí existió en las relaciones del general Urdaneta, aparece que, bueno, que había, y destaca la figura de doña Josefa Camejo, quien incitaba a los hombres de la zona a unirse a los ejércitos emancipadores o los ejércitos republicanos en contra de la actitud generalizada en la provincia de Coro de estar a favor de España. Es importante esta aclaración porque tanto Coro como Zulia o Maracaibo eran las únicas dos provincias, al principio eran tres con Guayana, pero después, ya al final, solamente Coro y Maracaibo las que estaban a favor del rey. Y esto era una guerra civil, entonces había bandas, pero los que se mantuvieron más fieles a la corona española fueron Maracaibo y Coro.
Cuando, cuando se pierde, o se termina de separar Venezuela de España, la narrativa republicana convierte a los republicanos en patriotas y a los otros en extranjeros españoles, ¿no? O sea, un poco en esa dialéctica. Y luego, pero queda entonces la ignominia, entre paréntesis, de maracuchos y coreanos que no tenían una participación real en la gesta que ganó, que fue la gesta emancipadora. En esa guerra civil, el lado republicano bolivariano. Entonces, para eso recurren, entonces, otra vez a estas eh, Mitos, figuras, estos mitos. Sí. bueno, pero generalmente disfrazadas de heroínas desconocidas, olvidadas, etcétera. Ana María Campos y Josefa Camejo. Y en el caso de Ana María Campos, crean el mito de la mujer andando en el burro por la ciudad de Maracaibo. Y en el caso de Josefa Camejo, que sí existió, la ponen jurando, llamando a sus 300 esclavos. Imagínense ustedes 300 esclavos en una haciendita chiquitita en la zona de Paraguay, una de las zonas más desertificadas tradicionalmente, casi un erial en la Sí, parte, sí, pero que más que todo a son hatos ganaderos, no son de sembradío. 300 esclavos, entonces ella incitándolos, la pusieron en caballo y llegaron a decir que Josefa Camejo participó en la batalla de Carabobo, porque a la falta de el héroe masculino o real o conocido, entonces se inventan estas figuras desconocidas, marginales, en el sentido marginadas, mejor dicho, como son el papel de las mujeres. Entonces le sirve para el discurso descolonizador antipatriarcal, en las que está incluido, por eso hay que incluyen a las mujeres, entonces las ponen y le dan un papel protagónico que no es el de ellas, porque bien lo dice el historiador Isaac Abraham Rafael López. Lombardi, Boscán. Sí. No, López. Ah, Isaac Abraham López dice, el hecho de que una mujer en Paraguaná incite o llame a los hombres es suficiente es suficientemente disruptivo como para darle un papel protagónico. El problema está no en que, no en, que se desdeña ese papel civil, porque por incitar no es violencia, y la ponen caballo en mano, sable en mano, matando gente. Entonces, porque ahí la figura femenina pierde la parte femenina y la vuelve masculina. O sea, igual pasa con Juana la Avanzadora, cuya historia nadie conoce, nadie existe como mito, y Juana la Avanzadora es la afrodescendiente que sería la contrafigura del negro primero en la batalla de Carabobo. Entonces, siempre buscan, o sea, como buscando compensaciones femeninas a las figuras masculinas que ya existen. Entonces, a Guaycapuro le ponen a Pacuana, a Negro primero le ponen a a Juan el Avanzador. Ahora, y al todo el procerato masculino blanco les colocaron a Ana María Campos y la figura de Josefa Camejo, que están, figuras que están tergiversadas, mitificadas, que dejaron de ser reales y que no tienen un basamento histórico con documental que uno puede decir, bueno, esto se basa en esto. Aquí está la evidencia de eso, es lo que se dice. Entonces, no se está elevando la figura de la mujer, se está elevando a la figura idealizada, por lo tanto mítica, de figuras femeninas que solamente pueden ir al llamado así, el altar de la patria si se comportan como hombres, si se comportan y si tienen ese papel protagónico llamado en el discurso belicista, militarizado, donde ellas son parte de tropas. Pero trabajos civiles, trabajo, ser
servir de otra cosa no entra dentro de esa lógica de este supuesto feminismo que viene en el plan de la patria o en la visión oficial de la historia en el caso venezolano. Entonces, tenemos que la historia la manipulan para crear mitos y alrededor de ellos crear estas cosas reivindicativas, estas ideas, estas reivindicaciones, con el hecho, solamente con la única objetivo de manipular y de crear realidades que no están ahí. Por eso la leyenda negra es necesaria para esta narrativa, porque ellos utilizan eso para, para separar ya culturalmente estos países o este lado del mundo, separarlo culturalmente de España. Y separarlo de España significa separarlo del mundo occidental. Crear otra narrativa donde cada uno, entonces somos indígenas, somos afroamericanos y somos feministas. Cuando en realidad el discurso es falso. Uno revisa quiénes son los que gobiernan y uno ve que hay una mayoría masculina, que hay una actitud y las mujeres que están, otra vez, siempre entran bueno, en algunos casos ya tienen un poco más de visibilidad, pero, pero no tienen el verdadero puesto que tienen. Aquí el feminicidio sigue siendo una cosa terrible, terrible en Venezuela, pero de eso no se habla. O sea, se habla, la reivindicación es siempre simbólica, la reivindicación siempre va en el discurso, pero en la realidad eso no pasa un poco y esto no está en este plan, pero uno lo puede ver con la actitud que tiene el gobierno con los grupos, por ejemplo, los llamados LGTB, Ujú. que se habla y se habla, pero acá no les dan derechos. Y hace nada, en el estado Carabobo, hubo un incidente bastante homofóbico y que de eso hubo a esas personas que estuvieron involucrados en ese affair, los expusieron, hubo toda Los una detuvieron, los campaña, llevaron presos también. pero no solamente que los llevaron presos, sino que los expusieron en las redes sociales. Lo- 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 los, Expusieron, sí, claro. fue una cosa terrible, terrible. Pero de eso no hubo ni manifestaciones ni nada. Eso queda tapado porque había intereses, no se sabe de quién, qué mano peluda estaba detrás de todo eso, pero ahí estaba. Entonces, ahí es donde tú dices, esto todo es pura retórica para parecer o para posar que somos inclusivos, que no somos racistas, que reivindicamos la historia, cuando en realidad lo que estamos es tapando realidades. Y eso es para lo que sirve los mitos y para eso es lo que está sirviendo la leyenda negra. ¿Y crees que este uso de la leyenda negra por parte de los políticos en Venezuela lo que trata es de dividirnos en minorías para poder controlarnos? Por supuesto, porque la mentira viene acá en auxilio de el sometimiento. Ojo, y tú lo has dicho correctamente, son los políticos. Este mal uso de la historia no es nuevo en Venezuela, siempre ha existido. Cuando yo era pequeño se nos decían cosas que no eran verdad. Y yo tengo ya casi, yo tengo 59 años, por lo tanto, yo estoy hablando de una época que no es esta. Yo estoy hablando de los años 60, 70, cuando a nosotros se nos pintaban el mundo de una forma muy esquemática de buenos y malos, donde los malos siempre eran los colonizadores, los malos eran los españoles. Cuando uno preguntaba un poco más qué significaba, cómo se comía eso, sobre todo en el colegio donde yo estaba, donde había mucha gente de origen español, pero reciente. La gente no entendía cómo poderlo explicar. No lo sabía explicar porque era
otra vez, estaba basado en mitos y no había los profesores mismos no tenían la respuesta para eso, pero ya se estaba usando de esa manera. El Sí, mismo bueno, de gobierno hecho, de a mí me pasó. Yo cuando estudié primaria en Venezuela, que en historia de Venezuela decían que los españoles vinieron a robar y a cambiar espejitos por oro, yo trataba de preguntar, pero ¿cómo es eso y tal? Y no me daban una respuesta concisa, ¿no? Bueno, porque son formas o son fórmulas históricas muy sencillas, son eslogans convertidos en grandes verdades. Pero es que esos vienen en los himnos. En el himno del Estado Lara se habla. O sea, y con Lara Jiménez y Torres, decía el himno del Estado Lara, hizo trizas al yugo español. Entonces, cuando uno dice hay un yugo español, uno entiende que Gloria al Bravo Pueblo, que el yugo lanzó, que el yugo también es el yugo español. O sea, de alguna manera nosotros entendíamos nuestra identidad en oposición a lo que ya no somos, que era la parte española. Sin embargo, la lengua que seguimos hablando, los nombres de nuestras ciudades también siguen atadas a España. O sea, aquí todavía existe Valencia, Barcelona y Trujillo y Mérida, por nombrarte cuatro ciudades importantes que llevan nombres que tienen, sus nombres vienen de España directamente. Entonces, el, el, hay esa contradicción es lo que nos pone a nosotros en una situación de, de esto lo llaman los psicólogos eh, disonancia cognitiva. No la entendemos. Y esa disonancia cognitiva ayuda a que esa confusión a partir de la ambigüedad es muy fácil dominar al otro. Y ahí está, eso se usa de esa manera. O sea, eh, Simón Bolívar se usa como una figura redentora, pero cuando uno dice, ajá, y cuando vino la liberación de los esclavos, dice, no, en 1854. Pero ya Bolívar estaba muerto, tenía 20 y tantos años de muerto. Ah, no, pero es que él no lo pudo hacer. Pero era el hombre que tenía más poder. Entonces, o Este, sea, tenía 2.000 esclavos en sus haciendas, ¿no? Qué curioso. entonces, no, y además, entonces todo el cuento de la negra Matea y la negra Hipólita, que son otras figuras, entonces la exaltación de ellas como las nodrizas, pero eran sus esclavas. O sea, que es verdad que después, sobre todo a Matea, le dieron a algo, el gobierno le reconoció, pero eso es posterior hay toda una serie de contradicciones. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la mujer, una exaltación, la mujer, en el caso, por ejemplo, de Josefa Camejo, ella la pone en el campo de Carabobo, pero una vez que se acaba el proceso de separación de España, por llamarlo de alguna cosa, eh, ella pierde protagonista. Cuando ella se dedica a sus hijos y a cuidarlo y a cuidar lo que le quedó de la hacienda y todo eso, ella desaparece de la historia. Lo mismo le pasa incluso a Manuelita Sáenz, la amante de Bolívar, que además era adúltera. Pero tú no lo digas porque Manuelita Sáenz es ejemplo de feminidad, de la libertadora del libertador. Estoy repitiendo lo que dice la gente, ¿no? Mira, escuelas tienen el nombre de ella, las escuelas básicas en Venezuela tienen el nombre de ella. Entonces tú dices, ¿y cómo tú le explicas a un niño que Manuelita Sáenz tiene, o a una niña que está en ese colegio, tuvo una vida heroica tanto que merece ser el epónimo de un colegio? Eso, yo no sé cómo lo hacen. No sé, claro, Inés Quintero lo explica muy bien, hay toda una serie de justificaciones de la figura histórica, diciendo, bueno, es que el hombre con el que ella andaba era un hombre que era muy mayor, que no la quería, la abandonó, ¿no? O sea, toda una cosa a justificar, porque hasta que ella vio la luz con Bolívar y ella estaba predestinada por los cielos a salvarle la vida a Bolívar en el atentado en Bogotá. Entonces, por salvarle la vida a Bolívar, ella merece ser libertadora del libertador, que fue como la pone. Entonces, otra vez, es un discurso
manipulado, es un discurso ajustado, manido, de alguna tergiversado para justificar realidades actuales, para justificar ideologías actuales. Entonces, eso hace que Bolívar sea socialista, Manuelita Sáenz también sea muy socialista, todos son socialistas o todos están a favor de la igualdad femenina, del indigenismo y de la inclusión de los grupos LGTB, que todavía no se han atrevido, pero ya llegará, aparecerá por ahí algún héroe LGTB y entonces ya le darán ese protagonismo porque si los mitos los creo para justificar cosas, Sí, es importante esto que señalas, porque si leen las memorias del legionario británico George Chesterton en su obra La narración de los procedimientos en Venezuela, en América del Sur, de los años 1819 y 1820, que dice que Urdaneta era afeminado, bueno, a lo mejor se cogen ahí a su héroe LGTBI, ¿no? bueno, no lo digas muy duro porque ya, es que el problema no es ese, el problema no es que haya o no haya. Evidentemente en toda la historia de la humanidad eso ha estado ahí. El problema es el uso que se hace de eso, que no es otro, no es el reconocimiento de que eso está ahí, no es nada más eso, sino utilizar eso como una nueva forma de lucha de clase en la dinámica de mantener la tensión social. Ahora ya no lucha entre pobres y ricos, sino que entre heterosexuales y entre grupos diversos sexuales, entre hombres y mujeres, entre blancos poblaciones indígenas, aborígenes o poblaciones afrodescendientes que son discursos de otras latitudes traídos para acá. Cuando en el censo venezolano te preguntaban a qué raza pertenece usted, a cómo usted se identifica, la identificación es una cosa muy subjetiva, porque yo me puedo ver como yo me quiero ver, pero hay cosas, ¿para qué vas a preguntar eso en una sociedad donde el término de la raza nunca fue importante? Aquí a nadie le preguntan qué raza es, la práctica normal en la gente, de qué raza es, sino, mira, va a venir fulano de tal, y no le pregunta a la gente, ¿y de qué raza es? Ni se te ocurre, porque ahí puede venir el fenotipo cualquiera, y el genotipo, eso no lo vemos, ¿no? Pero el fenotipo cualquiera, y son todos, porque aquí las familias están compuestas por gente que tienen expresiones fenotípicas, africanas, indígenas o blancas, y son todos hermanos. Entonces, aquí no puede haber eso. Entonces, te traes unas categorías que no tienen nada que ver con la sociedad venezolana, simplemente por moda o por hacerte eco de reivindicaciones que no te corresponden. Entonces, es ahí cuando viene esto de crear un grupo indígena o crear grupos, porque ese tema de recuperar tu etnia también existía, por ejemplo, había una oficina de ellos en el barrio de Marín, aquí en Caracas, en una zona donde hay preponderancia de gente de raza negra. Entonces, ellos también. Pero entonces, ¿con qué te vas a identificar? Si tú eres un africano, o un afrodescendiente que viene ajá, recupera tu etnia. ¿Cuál etnia? ¿Tú eres mandinga? ¿Tú eres igbo? ¿Tú eres yoruba? ¿Qué eres? No se sabe. Eres afro. Ok. ¿Y con qué país te identificas? O sea, entonces caes en la ambigüedad otra vez. O a inventarte una identidad, a terminar de africanizar, y africanizar implica, no es cualquier zona de África, no es lo que a ti te correspondería por tu origen, sino un constructo de lo que yo creo que es África. Entonces, bueno, tienes una cantidad de cosas que tienen que ver, bueno, sí, algunas cosas de Nigeria, pero Nigeria tiene muchos grupos étnicos con cuál te identificas, con los musulmanes del norte o con los cristianos del sur o con los animistas. Ahí, en esa confusión,
esa confusión se usa para dominar, porque el que está en la otra posición, que dice, bueno, yo tengo que tener una identidad, o me la invento, o sigo la que me dicen que tengo que seguir. Entonces, si el modelo propuesto por el estamento gubernamental es uno, entonces yo me apego a esa, aunque yo sé que no necesariamente pertenezca a ese grupo. Entonces, bueno, ahí hay toda esta cosa de cierta religiones sincréticas, de cierto folclore, que está bien si es tu folclore. Yo no, ojo, te lo digo, yo soy un gran defensor del folclore, y a mí uno de los que más me gusta es el folclore afro-venezolano, pero el folclore afro-venezolano es un folclore mixto, no es, o Ujú. sea, las letras están en español, muchas de las canciones están dedicadas al santoral Sí, las católico. fiestas de San Juan Bautista que se hacen en Barlovento es un ejemplo de eso. Pero, que, bueno, que San Juan pudiera ser Changó, no lo sé, a lo mejor es otra cosa, pero entonces me lo estás encauzando hacia allá y me estás haciendo creer que en África todo el mundo practica la religión yoruba. Eso no es verdad. En África hay coptos en Etiopía, hay musulmanes, hay cualquier cosa, pero entonces Inclusive, yo ¿no? Como dice don Manuel Hernández González, los mismos canarios somos africanos. Exacto. Entonces hay toda una serie de cosas que lo que hacen son fantasías. Y esa fantasía, el que domine y el que crea esa fantasía es el que domina la. El mito se usa para dominar. El mito viene en auxilio del que está en el poder para decirle no, porque yo les estoy devolviendo a ustedes la dignidad. La dignidad que alguien les robó, que no sabemos quién, pero que se la robaron. Y ustedes tienen que recuperarla porque sí. Y eso que tú no sabes qué te robaron, ni cuándo te lo robaron, ni por qué te lo robaron, entonces tú te vas creando como una especie bueno, entonces vas dándole crédito a lo que te dice el dirigente, ya sea por convicción o ya sea también, y muchas veces es también por una cuestión de oportunidad, por oportunismo. Entonces, bueno, me valgo de esta ideología o de esta retórica para reclamar unos territorios que nunca fueron míos, o porque yo no sé si yo en realidad soy o no soy caquetío, yo no sé si yo soy o no soy gallón, yo no sé si yo soy o no soy girajara, pero como me dijo el muchacho, pero como yo nací en el pueblo de Humocaro Bajo, yo debería ser gallón. Yo debería, o sea, ahí no hay ADN y solamente es la percepción. Y ese es el gran problema de todas estas cosas. Yo me percibo como, bueno, yo me percibo, qué sé yo, arahuaco, o descendiente de Manaure, o de cualquier cosa que tú te inventes. Entonces, ahí esas percepciones no son reales. Pero los que realmente son, o sea, los que toda la vida han sido y viven como comunidades indígenas en Venezuela, esos reductos de población indígena que todavía hay, vamos a decir los guajiros, que son los guayú, guajiros, de la península allá en la costa occidental de Venezuela, oriental de Colombia, en la península. Ellos viven como a ellos no hay asistencia, les dicen que les van a dar, les dicen, pero ellos están ahí, como en o las Yanomami, o a los Ujú. Piaroa, son grupos marginados. Los Cumanagotos, que hay un grupo que todavía se considera Cumanagoto, de Barcelona, la mayoría de ellos vive de recoger basura, de pepenadores en los botaderos de basura de Barcelona. Eso es dignidad, eso es reivindicación. No, pero el discurso sigue siendo, nosotros estamos reivindicando a ese guarao que lo tienen excluido. Que, yo leí una vez un artículo de un antropólogo escandalizado porque los guaraos comían sardina, que se están aculturalizando. Yo le digo, mira, yo como arroz chino, yo no me vuelto chino, y a mí me encanta que no soy japonés. ¿Qué tiene que ver? Porque tú tienes que mantener a una persona aislada, porque yo tengo que imponerte a ti una forma de ser. Eso es
esas son prácticas que no son ni de un gobierno democrático, ni un gobierno que dice que respeta a los individuos, ¿no? Porque incluso el derecho de cambiar de religión que está contemplado en los derechos humanos, a ellos está negado porque cuando llegan los sacerdotes o los pastores o cualquier cosa, ellos no pueden, no tienen derecho a cambiar de religión. ¿Por qué? Porque son indígenas. Y eso es una decisión personal. Tú Ujú. tienes tus creencias personales y no tiene que venir el Estado. O sea, el Estado tiene que ayudarme. Si yo quiero preservar mi cultura, tú me tienes que ayudar a preservar mi cultura. Pero si yo quiero cambiar de cultura, tú no puedes impedírmelo hacer. Esa es la diferencia. No, pero es que ellos tienen que vivir como si fueran en reservaciones, como si fueran, como si vivieran en parques nacionales donde se preserva ciertas Sí, como especies si en fueran extinción. zoológicos, claro. Es eso. Es una cosa muy extraña cómo se mueven esas ideas que vienen de la academia, que vienen de las universidades, que vienen de todo, y van creando toda esta serie de cosas que lo que hacen es aislar y que promueven el retroceso, porque esas poblaciones, muchas de ellas ya se habían incorporado al resto del país y ahora los están volviendo a segregar. Y no lo ven como una segregación, sino como una preservación. En el fondo es segregación. En el fondo yo los estoy limitando. Yo no tengo, entonces, no tengo derecho a estudiar medicina porque no, yo no tengo derecho a ir a un hospital, como indígena no tengo derecho a ir a un hospital, sino que me tengo que ver con el chamán. Pero ellos, los que dicen eso, cuando se enferman no van a los chamanes, van a los hospitales y ni siquiera a los de aquí, van a los de otros lados, ¿verdad? Cuando tienes la posibilidad de hacerlo. Ese es el discurso mentiroso, ya no mitológico, sino mentiroso y cínico de los políticos en general cuando se enfrentan a esto. Y esto no es exclusivo de Venezuela. Oh, esto se ve y lo mismo y lo pudimos ver en el discurso de Mónica Nicoyelo, que es una cosa que es una tradición en prácticamente toda la América, tanto hispánica como lusitana. O sea, también en Brasil tienen la misma concepción. O sea, hay que preservar, pero hay que preservar aislando. No hay que integrar, hay que tratar de mantenerlos así y cuando les molesta, porque Ujú. vamos a hacer un desarrollo, vamos a desarrollar la minería, ahí se olvidaron de todo el discurso y no obstante, lo aumentan en lo retórico, pero en la práctica lo que estás haciendo es ocultando realidades. Y eso es lo que hace la ideología. Yo te digo que te estoy reivindicando cuando en realidad te estoy haciendo daño. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. De hecho, la realidad de los pueblos hispanoamericanos son pueblos mestizos, ¿no? Esa mezcla tanto cultural como de sanguínea de lo africano, de lo indígena y de lo español. Y claro, ¿cuál es el elemento común que une a todos? Pues el hispánico. Y entonces, claro, como tratan de buscar de dividir a la sociedad para poder controlarla, hay que eliminar lo hispánico para poder controlar mejor a la población. Archipiélagos de identidad. O sea, eso, que entonces yo como venezolano, hay unos venezolanos que son más venezolanos que yo y otros que son menos venezolanos que yo, pero que yo no voy a mezclar. Sí, y además, mira, por ejemplo, en el folclore venezolano y pasa una cosa muy curiosa. En el folclore venezolano, hay como una especie de lugares comunes de lo que llamamos folclore venezolano. Entre ellos está el calipso del Callao. El calipso del Callao es la expresión de mineros venidos de las islas, incluso de Trinidad, de Guyana, o de Guyana, Guyana no es una isla, pero de las islas del Caribe o de Guyana, que se establecieron en la zona del Callao y que hablan el inglés, ese patuá, incluso mezclado con cosas del francés, como se habla en Trinidad, por cierto, en ciertas zonas de Trinidad, que hay ese patuá con el francés, y hacen el calipso, que es trinitario, básicamente. Pero el calipso al Callao se nacionalizó
por fuerza de que los grupos dicen, bueno, esa es la expresión de los mineros de ahí, porque ellos son una comunidad extranjera, vamos a ponerlo así, que estableció una zona. Pero ¿por qué la, no tenemos en ese abanico de expresiones culturales venezolanas las expresiones de los alemanes de la colonia Tovar? ¿O por qué no entra la expresión de los portugueses de los Altos Mirandinos, que tienen la fiesta de San Martín? Festa de San Martín se llama. Ajá, ¿por qué eso no entra? Entonces, yo se lo pregunté a un cultor, me dice, es que yo te lo voy a decir, es que ellos son negros y los otros son blancos. Entonces, hay una especie ya intuitivamente hay una cosa de segregación y racismo. Entonces, hay cosas que yo acepto y otras que no acepto. Y eso es discursos oficiales, constructos ideológicos que vienen desde arriba. Y no estamos hablando, eso ya venía desde los años de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. O sea, eso no es nuevo, eso tiene desde el siglo pasado, desde mediados del siglo pasado para acá. Entonces, o el mismo hecho de que el joropo sea la música nacional venezolana, cuando el joropo es venezolano y colombiano, Y con raíces hispanas, con el fandango, ¿no? ¿cierto? Pero entonces, si es venezolano y eso viene de España, el 4 llegó con los españoles, pero es muy venezolano. Entonces, otra vez, utilizo un elemento supuestamente aglutinador, pero ambiguo, porque tú no entiendes hasta dónde empieza lo venezolano y dónde termina. Dónde empieza la arepa mía, que es venezolana, pero que se parece a la arepa de Colombia, pero que lo colombiano. Entonces, yo creo esta cosa nacionalista estúpida, Sí, tú así hablas lo del nacionalismo arepario, ¿no? cual, que es mi arepa es mejor que la tuya. Como que si la arepa fuera, o sea, como si yo como arroz y el arroz es universal, pero entonces eso me hace cosmopolita. Entonces, es una cosa tonta. Es muy tonto todo pero la gente, y hay cadenas, por ejemplo, yo veo en la BBC, hay reportajes sobre esta terrible disyuntiva de si la arepa es venezolana o es colombiana. ¿Tú crees que eso es más bien un elemento unificador y no un elemento disgregador? Pero entonces lo ponen se ve desde la rivalidad y no de las cosas que no son. Y eso es lo que hace que cada uno se sienta especial. ¿Ya? Entonces, esta cosa nuestra americana, como lo dice es también falsa. Es simplemente una mero discurso, como el Día del Panamericanismo, que sacábamos la banderita y cantábamos el himno, el famoso himno de las Américas, pero en el fondo, tú allá y yo aquí. No queremos otra cosa que eso. Ahí es donde está esta disonancia cognitiva que representa la identidad de nuestros países, uno frente al otro. Pero en el momento en que tú a te sientas en Nueva York o en Washington o en Berlín y te encuentras con otro latinoamericano o otro hispanoamericano u otro, incluso con los brasileños, y te pones a hablar, vas a ver que tienen más cosas en común que diferencias. Y lo mismo pasa con los venezolanos. O sea, yo no vemos real, no hay una diferencia entre un venezolano que se identifica a sí mismo como gallón y un venezolano que se identifica a sí mismo como criollo. No hay ni de la forma de hablar, ni lo que creen, solamente que unos posan y otros no lo hacen. Y eso es todo. Es simplemente es un juego de mentiras. Que cada uno trata de posar por un fin utilitario. En este caso, como te conté, era para obtener territorios, para ganar prebendas, para tener cuotas de poder o de participación del erario público por simplemente alinearse a este discurso disgregador que tiene o que implica esta cosa que supuestamente es para reivindicar, pero que en realidad lo que te está haciendo es manipular. Sí,
y totalmente de acuerdo con lo que dices, porque por eso es que no quieren una hispanidad unida, porque seríamos más fuertes que el resto de bloques políticos, y lo mismo pasa a nivel local, ¿no? Nos quieren divididos en minorías para poder controlarnos de mejor forma. Pero bueno, Néstor, ya estamos llegando al final de este podcast, de verdad que ha sido todo un placer. Y como última pregunta quería decirte, ¿qué piensas que hay que hacer para combatir esta leyenda negra que se trata de imprimir y de incluir desde lo político, ¿no? Y también sobre estos artículos que estás publicando en el Nacional, ¿no? Ya vas por la tercera parte y viene una cuarta, viene una quinta. Cuéntame, ¿qué planes tienes? Yo creo que desde lo que ya se está haciendo, que lo estamos haciendo desde Venezuela Hispanista, desde Venezuela Provincial, que es difundir y usar las armas que tenemos nosotros, que tenemos estos canales que están abiertos al público, usar las redes sociales para eso, ya que por lo oficial, es decir, por los programas educativos en las escuelas. En Venezuela, por lo menos, la historia ha sido, el estudio de la historia se ha reducido en tiempo, lo mezclaron con otra cosa, o sea que si el alumno no sabe nada de historia, no importa. Eh, y, y lo mismo está pasando en las universidades, en ciertas universidades, por ejemplo, donde yo daba clase en la universidad, en el área de periodismo eliminaron las historias. Es un periodista que no sabe historia, no es un periodista que va a repetir tropos o que va a repetir tópicos, lugares comunes. O esta cosa que uno saca a partir de las canciones, de los himnos y la mentalidad donde está enquistada la leyenda negra. Entonces, desde vamos a decir, bastiones de la verdad, donde tú vas cambiándole la forma de pensar a la gente. Tú lo que estás reforzando es la unidad y reforzando la identidad que todo el mundo tiene en el fondo, porque tú cuando le dices a la gente, mira, esto no era así, sino así, a la mayoría de la gente le cae la locha, como decimos en Venezuela. A la mayoría de la gente cae en cuenta de que ha estado siendo manejado por una ideología que en el fondo lo único que ha hecho es mantenernos aislados y mantenernos pobres. La América hispánica puede tener muchas más oportunidades económicas o políticas de dar cosas más al mundo y a nosotros mismos si estuviéramos unidos, porque seríamos un país mucho más grande. Pero la, lo que ha venido desde afuera, la influencia de los otros grupos hegemónicos extranjeros no hispánicos, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, o ahora China y Rusia, Irán, yo qué sé, lo que les interesa es que nosotros nos mantengamos separados, que nos mantengamos en pugna o en tensión, que es lo que hacen con esto de la arepa, en pugna o tensión simplemente para poder manejarnos también, para poder seguir dominando, haciéndonos, no uniendo, o sea, manteniéndonos separados porque es mucho más fácil e incluso generar otras divisiones. Y ustedes en España lo están viendo, como la misma España está siendo objeto de esa campaña de ir separando zonas e inventar, a partir también de mentiras y de supuestos Hechos eh, diferenciales, ¿eh? iniciales entre comunidades que hasta hace nada estaban juntas y formaban el mismo país. Entonces ahí uno tiene que pensar a quién le está sirviendo toda ese discurso, porque alguien se está beneficiando y ese alguien no somos nosotros. Es otra persona, es otro grupo, pero no somos nosotros. Una España desunida no beneficia a todos los españoles. Una América hispánica desunida no nos beneficia a nosotros. A alguien benefició, sabemos, eso tiene nombre y apellido, a alguien beneficia y alguien beneficiará mantenernos así. Por lo tanto, si nosotros somos inteligentes, deberíamos cambiar el discurso y pensar de una manera distinta para que se genere una simbiosis, se genere una sinergia que nos haga que nosotros seamos una comunidad más fuerte.
más mejor estructurada, con fines propios y no haciendo la agenda de otros grupos o de otras hegemonías que no necesariamente son las mismas. Y sobre estos artículos viene una cuarta parte, quinta, sobre qué va a tratar lo próximo si vas a sacar. Cuéntanos, adelántanos algo, Yo para rapidito, la para no hacerlo tan largo. Yo el próximo capítulo lo voy a dedicar también que no está, ya no voy a seguir hablando de la política del plan de la patria porque ellos solamente tienen estos tres planes, o sea, mujeres, aborígenes y afroamericanos. Pero voy a seguir tratando el tema de la leyenda negra en otras, a nivel simbólico, sobre todo haciendo análisis sobre los himnos de los estados del país. Así es, bueno, estén atentos a a las próximas publicaciones de Néstor en el periódico El Diario El Nacional de Venezuela. Así que bueno, Néstor, ya hemos llegado al final de este podcast. Las cámaras de Venezuela Provincial son todas tuyas para despedirte de nuestra audiencia. Para mí ha sido un placer enorme estar con ustedes en Venezuela Provincial y tener el honor de que Emilio me entrevistara. Ha sido para mí muy importante. Los invito a seguirnos también a nosotros en Venezuela Hispanista por Facebook o hay un enlace por WhatsApp que podemos posteriormente compartir con ustedes también, para los que están interesados en seguirnos también por esa vía. Muchas gracias y bueno, que tengan feliz tarde, feliz noche, feliz día, como al momento que ustedes oigan este podcast. Muchas gracias. No, gracias a ti, Néstor, por compartir tus luces con nosotros en el día de hoy en Venezuela Provincial. Aprovechamos para decirle a nuestro público que si les gustó este video, darle me gusta y compartirlo para así llegar a más público. No dejen de suscribirse en la cuenta de YouTube de Venezuela Provincial. Recuerden también que nuestros artículos de investigación histórica los publicamos tanto en las redes sociales de Venezuela Provincial, en Instagram como en Facebook. Ahí pueden pues leer todos estos artículos de divulgación histórica. También recordamos que si quieren ser mecenas o patrocinantes de nuestro proyecto de investigación histórica, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial. Cuando solo €1 ya nos están ayudando en esta labor de investigación histórica. Aprovechamos, Néstor, para enviarles un fuerte abrazo y saludo a nuestros mecenas y patrocinantes, como lo son Gabriel Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomeli Sam, Daniel Sierra y Mario Pérez. Así que bueno, Néstor, te mando un fuerte abrazo hasta la hermosa ciudad de Caracas, Venezuela, y esta es tu casa para cuando quieras. Gracias. Aquí estamos pendientes. Seguro. Hasta Bueno. pronto, adiós.